La dignidad y la moral como preconceptos que evolucionan. Un ensayo de Clara Inés Acevedo. Continuación. La dignidad. Estas no fueron las únicas consecuencias derivadas de la aniquilación moral de Troya por parte de los griegos que la anciana Hecua debió soportar. En su momento, la reina esclava recibió la siguiente notificación de Ulises: ha parecido bien a los aqueos degollar a tu hija Polixena junto al empinado túmulo del sepulcro de Aquiles. Y mientras la actitud de Hecua fue recurrir a la súplica sugiriendo a Polixena: póstrate en plan conmovedor ante las rodillas de Ulises, aquí presente, y persuádele, de modo que podría compadecerse de tu suerte. Aquella se yergue y le dice a él: te voy a seguir de acuerdo con la necesidad y porque deseo morir. Si no requiero, resultaré cobarde y mujer amante de la vida. Este argumento de Polixena es acorde con la tradición de la época y con la interpretación del concepto griego de la libertad de Hannah Arendt, según el cual era libre solo quien estaba dispuesto a arriesgar la vida. No lo era y no tenía un alma esclava quien se... Este argumento de Polixena es acorde con la tradición de la época y con la interpretación del concepto griego de la libertad de Hannah Arendt, según el cual era libre solo quien estaba dispuesto a arriesgar la vida. No lo era y tenía un alma esclava quien se aferraba a la vida con un amor demasiado grande. Y a Polixena le sobró coraje para encarnar este valor, pues ante la decisión de los griegos de degollarla en honor a Aquiles, respondió: llévame pues, Ulises, y mátame. Madre, tú no seas en nada un obstáculo para nosotros, ni de palabra ni de obra. Exhórtame a morir antes de encontrar un trato vergonzoso. Así antepone Polixena su sentimiento de dignidad ante la perspectiva de la pérdida de la vida, en una época en la que la dignidad era apenas un preconcepto y por tanto tal palabra todavía no había nacido para nombrar este sentimiento. Y cuando el hijo de Aquiles, encargado de degollarla, les hizo señas a los jóvenes escogidos para que sujetaran a la doncella, ella exclamó: oh argivos, que destruisteis mi ciudad, moriré voluntaria, que nadie toque mi cuerpo, pues ofreceré mi cuello con corazón bien dispuesto. Matadme, pero dejadme libre para que muera libre por los dioses, pues siendo una princesa siento vergüenza de que se me llame esclava entre los muertos. Fue tal el impacto de su actitud sobre el ejército griego congregado en torno al ritual que ofrendaba
a su héroe Aquiles la vida de Polixena, que como empujados por una fuerza oculta, guiados solo por sus sentimientos de reconocimiento y admiración, unos cubrían a la muerta con hojas traídas en sus manos, otros completaban una pira trayendo ramas de pino, y el que no traía era criticado de la siguiente manera por el que traía: te estás quieto, oh malvadísimo, sin tener en tus manos un peplo ni un adorno en honor a la joven. ¿No vas a ir a dar algo para la en extremo animosa y extraordinaria de alma, olvidando de pronto que era una esclava enemiga y reconociendo así su grandeza? Lo que más importa destacar con el caso de la actitud de Polixena no es solo el hecho de que su muerte sea un ejemplo más de las consecuencias de la aniquilación moral de Troya y de la desgracia de Hecua, sino también el sentimiento de dignidad con el que asume su propia muerte en una época en la que la dignidad era apenas un preconcepto. Para ubicar y precisar en este contexto el sentimiento de la dignidad como preconcepto, hay que recurrir a Eros, al amor como un sentimiento que, además de proyectarse y generar vínculos con los otros, se vierte sobre el sí mismo en un movimiento narcisista que viene a configurar los niveles de autoestima en los que se basa el amor propio, que es el fundamento de la dignidad y que va evolucionando en el sentido de que se va fortaleciendo en el proceso de desarrollo espiritual de la humanidad, en la medida que la autoestima es el eros volcado sobre sí mismo como valoración narcisista que conforma los niveles del amor propio. Esta se constituye en el primer límite y baremo, y a la vez que en la condición fundamental necesaria para exigir del otro respeto por la propia dignidad, por lo cual su fortalecimiento es fundamental no solo para la educación, sino también para la evolución del derecho que está llamado a velar y a proteger el respeto a la dignidad y en el que se traduce la evolución espiritual de la humanidad. El eros volcado sobre sí mismo como autoestima, en lo que se traduce el amor propio, es suma la dosis de orgullo y de valoración personal sin la cual no hay dignidad y sin la que resultaría imposible superar la guerra de aniquilación, pues en última instancia la dignidad tiene una dimensión política allí donde es la fuente de la que se nutre la capacidad de exigir respeto, de respetar y por tanto de inhibirse de agredir a los demás. No se indigna pues con base en esa indignación, no se revela o se yergue altivo a pesar de la impotencia, sino aquel que siente pisoteado su amor propio y por ello siente que tiene dignidad, tal como lo dice Fukuyama. Solo quien siente que tiene dignidad puede sentirse indignado y estar dispuesto a caminar delante de un tanque o a hacer frente a una línea de soldados. Y sin esos pequeños actos de valor en respuesta a pequeños actos de injusticia, nunca se iniciará
la sucesión de grandes acontecimientos que conduce a cambios fundamentales en las estructuras políticas y económicas. Fukuyama, 1992. Que pasan indiscutiblemente por el fortalecimiento del sentimiento de la dignidad. El eros, como amor propio, es el sentimiento narcisista que salva al individuo de la muerte simbólica que el otro le puede propiciar con el desprecio. Despreciar es asumir que el otro carece de valor y por esta razón se lo puede matar o ignorar, que es en esencia matarlo simbólicamente, y por ello el desprecio duele con un dolor que bien puede nombrarse como dolor moral, no solo porque la dignidad es un sentimiento moral que expresa la valía de sí mismo, sino porque con el desprecio el otro transgrede la ley moral, es decir, el principio interno por el cual la persona despreciada se concede a sí misma un valor de dignidad. La autoestima, que implica el respeto por sí mismo y que es la base de la dignidad y la autoinhibición para agredir a los demás, es pues la dosis de amor propio que en las relaciones interpersonales exige un reconocimiento que puede ser o no otorgado y cuyo desconocimiento provoca efectos y reacciones diferentes en cada persona dependiendo de los umbrales de su dignidad. El desprecio duele más o duele menos o no duele dependiendo de los umbrales por lo demás imprecisos de la dignidad. En los dos límites extremos de los niveles imprecisos de la dignidad, en un primer caso, el desprecio duele menos o no duele cuando una elevada autoestima puede sentirse insusceptible o casi insusceptible ante el desprecio de los demás. En un segundo caso, el desprecio duele más o no duele cuando una muy baja o inexistente autoestima puede sentirse muy susceptible, casi insusceptible o insusceptible ante el desprecio de los demás. Este extremo de la poca conciencia del sentimiento de la dignidad abonó el terreno de las incontables guerras de aniquilación que se han vivido en el transcurso de la historia, y su fortalecimiento es el motor que ha jalonado la evolución de los sistemas políticos y de gobierno, y con ellos del derecho, que se constituye en la prueba más tangible de la evolución espiritual y de la humanidad. Como se lo puede deducir del ejemplo de Polixena, una elevada dosis de amor propio puede preferir la muerte antes que la indignidad, pues a una elevada autoestima no solo le pueden importar las condiciones y razones que salvaguardan su existencia, sino que frente a la pérdida de la dignidad, la conservación de la vida puede ser un precio insuficiente, ya que la muerte puede importar y valer menos que el dolor moral y la muerte simbólica que comporta el sentimiento de la indignidad. En este contexto puede explicarse no solo la opción voluntaria de Polixena por el degollamiento, sino también la opción de Giordano Bruno por la hoguera. Polixena eligió el camino de la muerte. Su amor propio prefirió la muerte antes que la indignidad que traía consigo la elección de la existencia y que implicaba intentar evadir la muerte a través de la degradación de sí misma, que conllevaba la condición de suplicante.
Esto significa que para Polixena la alternativa no era elegir entre la vida y la muerte, sino entre la vida y el sentimiento de su dignidad. Pues la muerte a la que la vida se resiste y niega no desafía en este caso a la vida como existencia, sino a la vida como valor moral y la defensa de la vida no como existencia, sino como valor moral que puede traer como consecuencia la pérdida de la existencia, pero puede incluso garantizar la vida eterna, la gloria que traduce en la trascendencia y en la perduración, en el recuerdo allende los límites de la muerte. Es pues este sentimiento de la dignidad el que lleva a Polixena al degollamiento como una opción que salvaguarda a la dignidad antes que a la vida misma, revelada en su actitud y en una época en la que la palabra dignidad no existía todavía, pues era apenas un preconcepto que anidaba en el sentimiento, pero aún no tenía nombre ni había alcanzado la categoría de concepto. Los estudios históricos muestran que en Occidente los orígenes de la palabra dignidad hunden sus raíces en el Imperio Romano, muchos siglos después de la guerra de Troya, aunque la palabra en sus orígenes no abarca todo el contenido que hoy comprende este concepto. Uno de los estudios muestra que la dignitas romana está directamente relacionada con la posición política y social, pues apunta a un valor excluyente concedido a quienes hacen parte del mundo de la política y de la aristocracia, y aunque tiene característica de lo que siglos después se configurará en el concepto dignidad como un valor universal de la humanidad, la dignitas romana, lejos de esta universalidad, admite rangos y asume que hay personas que no tienen dignidad. En general, para el Imperio Romano, el hacer parte de la nobleza, el descender de los héroes troyanos o reyes como César, una diosa, confiere aún más brillo a esa dignidad, lo que es distintivo del carácter aristocrático de la sociedad y de su concepto de dignidad, que en este caso no es reconocimiento de un valor moral que hace iguales a todas las personas y solo por el cual toda persona merece respeto. En consecuencia, para la sociedad romana de esta época aristocrática y estratificada, los esclavos carecen de dignidad. Según este estudio, la dignitas de esta época es objeto de reconocimiento y se obtiene por el merecimiento de lo que hace que pueda defenderse, aumentarse o rebajarse, perderse y restituirse, de acuerdo con cualidades, actitudes y valores que se espera que observen los actores políticos y las personas aristocráticas y que en su conjunto fundamentaban la grandeza de Roma, aunque, como se ha dicho, se basaban en la creencia de que hay personas que no tienen dignidad. En la Roma de esta época, el que posee dignitas debe mostrar grandeza y disciplina, debe controlar lo animal y emocional, además de manifestar magnanimidad, cuya expresión en la vida política vale citar en extenso, entre otras razones, porque deja claro el contraste entre dos épocas. Impresionante testimonio de lo que exige la dignidad romana es el discurso de César en Salustio,
discurso en que aquel rechaza la pena capital para Catilina. Dice que la dignidad y el odio son irreconciliables y que la dignidad obliga a prescindir de todo el rigor de la ley. Así, la dignitas no solo está en contradicción con la humanitas, sino que por el contrario la incluye. La pena de muerte, como dice César en el mismo discurso, no es romana. La sentencia no me parece cruel, sino ajena a nuestra república. Asimismo, dice Cicerón que la sola mención de la pena capital es indigna del ciudadano romano y del hombre libre. Todo lo que daña el decorum, todo lo que suprime la consideración del prójimo, su dignidad, todo lo carente de tacto, de gusto, todo lo exagerado, artificioso, agresivo, bajo, malicioso, contradice la dignidad romana. Dignitas exige ante todo guardar la recta medida. Sin embargo, a pesar de la carencia de universalidad, el concepto romano de dignidad está asociado a un sentimiento de autoestima y de valía de sí mismo y por tanto a valores que se expresan como cualidades y que se ponen en evidencia en comportamientos, actitudes y maneras de ser, cuyo reconocimiento hoy hace parte del concepto moderno de dignidad al que se arribó en la época de la Ilustración y con el telón de fondo de la Revolución Francesa en el proceso de desarrollo de la humanidad. Hoy el concepto de dignidad recoge todos los atributos que tenía en la época del imperio romano. No obstante, en una connotación mucho más abarcante, se entiende como un valor intrínseco y absoluto por el cual toda persona, por el solo hecho de ser persona, merece respeto. Sin embargo, arribar a este concepto de dignidad ha implicado a la humanidad un sinnúmero de luchas políticas que han presionado la evolución del derecho mediante la reivindicación de una legislación jurídica que reconozca libertades y derechos civiles y políticos y que decrete por ley la abolición de la esclavitud. Todas estas luchas políticas y las transformaciones jurídicas de ellas derivadas y que seguirán derivando han puesto en evidencia el lento pero decisivo fortalecimiento del sentimiento de la dignidad en el que se evidencia el progreso espiritual de la humanidad. Este progreso espiritual tomó cuerpo en la época de la Ilustración, cuando a partir de la Revolución Francesa se llevó a cabo la Declaración de los Derechos del Hombre y la revolución política que implicó la transformación paulatina de los regímenes monárquicos imperantes por los estados de derecho basados en los sistemas de gobierno democráticos que son sus más directos herederos. Si se trae con Eurípides el caso de Polixena como ejemplo del preconcepto de la dignidad, es porque no puede menos que calificarse la actitud de Eurípides, es porque no puede menos que calificarse la actitud de Eurípides, se le atribuye como una manera de reaccionar ante su condena a la muerte desde los umbrales más profundos de su sentimiento de autoestima y de valía de sí misma, que hoy se nombra como dignidad muchos siglos antes de que deviniera en un concepto que la define como el valor absoluto que posee una persona por el cual
por el mero hecho de ser persona exige respeto, merece respeto y su vida debe ser respetada. Cuando Polixena acepta su muerte antes que postrarse ante su aniquilador, hace una elección que no es precisamente entre la vida y la muerte, sino entre su vida y su sentimiento de dignidad. Y es justo su sentimiento de dignidad el que vence, pues finalmente es Polixena quien con su digna actitud postra al ejército griego a sus pies, recibiendo de sus enemigos los honores merecidos por su extraordinaria alma, logrando así vivir en el recuerdo de griegos y troyanos y alcanzando por esta vía la trascendencia y la inmortalidad. En este sentimiento de la propia valía y autoestima de la que a través de los siglos se va universalizando hasta que en la época del Imperio Romano, cuyos fundadores, dicho sea de paso, se consideraban descendientes de los troyanos, alcanza reconocimiento mediante un nombre, la dignidad, que sigue en lucha abierta su pretensión de adquirir universalidad a través de la legislación jurídica como un valor absoluto por el cual toda persona sin discriminación alguna y por el solo hecho de ser persona merece respeto. No hay que olvidar que mirando desde la perspectiva histórica, el desarrollo del sentimiento de la dignidad ha mostrado tener una función política fundamental en las luchas y las revoluciones a través de las cuales la humanidad ha buscado garantías jurídicas en la reivindicación de los derechos humanos y de las libertades políticas y civiles, y desde esta perspectiva ha sido un medio de moralización de la política misma. Esto justifica que el fortalecimiento del sentimiento de la dignidad sea objeto de preocupación de la educación, tanto en el ámbito político como institucional, entre otras razones, porque su fortalecimiento abre la vía por la cual a partir de la crítica el ejercicio de la política es presionado a crear condiciones para que sea posible una vida con dignidad y una convivencia cada vez más pacífica, tanto a nivel estatal como interestatal. La crítica fundada en el fortalecimiento del sentimiento de la dignidad permite desear y proponer nuevas y mejores formas de ejercer y aceptar la autoridad, formas mediatizadas siempre por la conciencia de la necesidad de limitar el poder e históricamente materializadas en las revoluciones políticas con las que la humanidad ha buscado avanzar en el ejercicio del poder para ser gobernada según nuevos principios, objetivos y procedimientos. Como ejemplo, es suficiente recordar el avance en el ámbito político que generó la Revolución Francesa. Hay que tener en cuenta además que al ritmo que se fortalece y que se universaliza el sentimiento de la dignidad hasta el punto de concretarse en un concepto y continuar su proceso de fortalecimiento, el imperio de la fuerza va siendo superado en el transcurso de la historia y reemplazado por una legislación moral, ética y jurídica en la que muy lentamente ha venido ganando espacio el derecho internacional. Esto se lo puede corroborar cuando se observa que apenas en 1945 fue fundada la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, cuya legislación
que pretende agrupar a todos los estados del planeta cuya legislación que pretende agrupar a todos los estados del planeta con el fin de evitar las guerras, apela al reconocimiento y al respeto de la dignidad. En este concepto de la dignidad como un valor absoluto por el cual toda persona merece respeto, fundó Immanuel Kant su tesis de que era posible y necesario para evitar las guerras la conformación de un Estado civil cosmopolita basado en una legislación internacional cuyo principio rector y condición limitativa de la libertad humana, de los fines humanos y de toda legislación jurídica fuera el respeto a la dignidad. Kant, 1995. En el esfuerzo por crear un organismo internacional que evitara las guerras entre estados, es de destacar la Asamblea de los Estados Generales, traída por Kant como ejemplo de un intento de asociación entre algunos estados de Europa acorde con las formalidades del derecho y con el fin de conservar la paz, a la cual se refiere diciendo que una asociación de estas características tuvo lugar en la primera mitad del siglo XVIII en la Asamblea de los Estados Generales de La Haya. Allí los ministros de la mayor parte de las cortes europeas e incluso las repúblicas más pequeñas se quejaron de las agresiones que habían recibido unos de otros, y así se imaginaron a Europa entera como un solo Estado federal que aceptaron, por así decirlo, como árbitro en aquellos sus conflictos públicos. Pero dice Kant que en lugar de esto, el derecho de gentes ha quedado después únicamente en los libros, ha desaparecido de los gabinetes o ha sido confiado en forma de deducciones a la oscuridad de los archivos después de haber hecho ya uso de la fuerza. Sin embargo, hoy es un hecho la promulgación de una legislación internacional que se ha venido perfeccionando no precisamente como un acto de reconocimiento a la pertinencia de la tesis de Kant, sino como consecuencia de los estragos de las guerras y muy especialmente de la Segunda Guerra Mundial. El lugar del sentimiento de respeto al derecho y la dignidad de la evolución de la humanidad. Que la moral y la dignidad hayan sido preconceptos en la forma de sentimientos que mucho más tarde devinieron en conceptos no significa que arribar a la categoría de conceptos invalide su influencia sobre el comportamiento en la forma de sentimiento, sino que al contrario es por la vía del sentimiento como la dignidad y la moral siguen produciendo efecto. Ante la objeción de que el derecho mantiene su eficacia gracias al castigo, hay que decir que si bien el castigo por la transgresión es necesario, cierto es también que las sociedades en las que priman bajos índices de impunidad y altos índices de calidad de vida y de orden social deben estas características no solo a la eficacia en la aplicación de la sanción, sino también a los elevados niveles de vida y bienestar que favorecen los altos grados de introyección de valores y principios que, esculpidos en las maneras de ser, se traducen en sentimientos de rechazo
a una cada vez mayor número de comportamientos que están penalizados y que por esta vía hacen cada vez más innecesario el castigo. Por ello, se puede afirmar que el verdadero progreso humano se evidencia en la transformación espiritual y se pone de manifiesto en la expresión de sentimientos que se traducen en valores y principios que se constituyen en garantes del acatamiento de las leyes jurídicas. Además, el progreso se evidencia en la transformación espiritual y se manifiesta mediante la expresión de sentimientos que se traducen en valores y principios que, a través de la crítica portadora de propuestas acordes con el deseo de una mayor calidad de vida y de cualificación de la sociedad, jalona la transformación y la evolución del derecho, en el que finalmente se objetiva el progreso de la humanidad. Dicho en otras palabras, los valores y los principios preceden y dan fundamento al ordenamiento jurídico que regula la convivencia al interior de una sociedad y es garante del respeto a la dignidad, en cuya calidad, efectividad y pertinencia se pone en evidencia el grado de evolución espiritual de una sociedad. En este contexto, el progreso humano se lo tiende. En este contexto, el progreso humano se lo tiende entonces como la creación por la política de condiciones dignas para la sociabilidad y el entendimiento humano, mediadas por leyes jurídicas en las que se objetiva el progreso de la humanidad. Esta idea del progreso exige fomentar, por un lado, mediante la educación y la conciencia de que es una imperativa necesidad respetar la dignidad humana y la dignidad de la ley, y por otro, el sentimiento de corresponsabilidad con las generaciones del futuro, en el sentido de preparar para ellas un mundo de donde sea posible la convivencia en los ámbitos nacional e internacional. Lo anterior implica para la educación promover la conciencia de que el mundo es una creación humana cuyas posibilidades de convivencia social dependen de la capacidad de respetar la dignidad humana y la dignidad de la ley. Según Kant, dos valores absolutos que finalmente vienen a constituirse en los garantes del orden y por tanto social. Además, es importante también tener en cuenta que la posibilidad de que el respeto al derecho y a la dignidad humana se vaya universalizando radica en el hecho de que la dignidad humana y el orden moral son objetos de valoración estética, es decir, a través del sentimiento, tal como en el caso de la dignidad lo pone en evidencia Eurípides cuando, por su admirable actitud hacia la muerte, el ejército griego rinde honores a Polixena, aun cuando ella pertenece al bando de los enemigos. A la capacidad que tiene el ser humano de valorar estéticamente, es decir, mediante el sentimiento de placer, el orden moral, se refiere Schiller afirmando que allí donde el sentimiento moral haya satisfacción, no quiere sufrir menoscabo el sentimiento estético. Por muy severamente que la razón reclame una expresión de la moralidad, no menos inexorablemente reclaman los ojos belleza. Schiller.
en una concordancia entre lo bello y lo moral, que para el caso de las sociedades Kant nombró como bello orden social, en el que la moralidad se simboliza y se expresa como belleza, tal como lo expuso en la crítica del juicio. Lo anterior significa el fortalecimiento del sentimiento de la dignidad y el sentimiento de valoración y de respeto al derecho, en la medida en que generan el orden social, provoca la valoración estética de ese orden social e induce la comprensión de que el respeto a la dignidad del ser humano y de las leyes jurídicas es la garantía de la aminoración de la violencia y del progreso de la humanidad hacia una meta ideal nunca consumada, desde la cual paulatinamente se lleva a cabo el reconocimiento del ser humano como un fin en sí mismo y obra de sí mismo, al interior de un orden social por él ideado y puesto en marcha. Ahora bien, en el incremento de la capacidad de valorar estéticamente el orden social como resultado de la valoración del respeto al derecho y a la dignidad que se va universalizando en el devenir de las generaciones, la educación desempeña un papel fundamental. Pero la educación de la sociedad es una responsabilidad que no solo le compete a las instituciones educativas, sino que también la política en su ejercicio tiene una dimensión educativa. Si por política se entiende en sentido práctico la libre deliberación que bajo un sistema de gobierno se lleva a cabo entre actores sociales con puntos de vista diversos e intereses distintos, con el fin de intentar discernir directrices generales que posibiliten la concepción y el acercamiento al logro de objetivos igualmente generales, que permiten crear condiciones para la convivencia y alcanzar finalidades sociales. Desde esta perspectiva, la práctica política está llamada a crear las condiciones educativas, económicas y jurídicas para una vida con dignidad en la que los bajos niveles de impunidad, la ilustración de la sociedad y la satisfacción de las necesidades básicas sean garantes de la seguridad y del bienestar de la sociedad y se traduzcan en orden social. Por su parte, la educación institucional está llamada a fortalecer la conciencia de que la dignidad humana y la dignidad de las leyes jurídicas son constructos humanos indispensables para la creación de condiciones que permitan a la sociedad una vida con dignidad en igualdad de derechos y oportunidades, para que sea posible una convivencia social que, por la vigencia y el respeto a las leyes internas e internacionales limitadas por el principio del respeto a la dignidad humana, sienta cada vez más alejado el fantasma de la guerra de aniquilación. Así pues, mientras la práctica política en su función educativa crea las condiciones para la seguridad, el bienestar y la dignificación de la sociedad, la educación institucional, en su intento de formar para la convivencia social por medio de la comprensión y de la capacidad argumental que genera la claridad conceptual, puede incidir en la transformación del ser humano mediante la modificación de los intereses de la razón, y esta transformación generalizada hace comunidad a partir de la incorporación de un saber que incluso deja de ser una pertenencia individual
para transformarse en una manera de ser admirada, compartida y capaz de ver belleza en el orden social, a la manera como placen y se comparten los encuentros con lo bello, porque es innegable que es bello y digno de admiración un orden social basado en el reconocimiento y el respeto a la dignidad de la ley y del ser humano. El reconocimiento de las razones antropológicas por las cuales es necesario el respeto a la dignidad del ser humano y de las leyes morales, que se traduce en argumentos y en una claridad conceptual respaldada por unas condiciones de vida dignas, puede llegar a trascender incluso su función de razón y de argumento para transformarse en vivencia como comunidad de sentimiento, de ideales y de pensamientos sobre los puntos de vista y las perspectivas de la vida más esenciales, que por la conciencia de la necesidad de respetar el derecho y la dignidad humana, cuando al inscribirse en el sentimiento se transforman en cualidades, en actitudes y en maneras de ser que portan los valores más altos decantados por la humanidad. No se puede pues más que dar razón a Hecua cuando, frente a la decisión de asesinar a su nieto, el hijo de Héctor y Andrómaca, exclamó: aqueos valientes en las armas, como nadie, nada valéis en cuanto a sentimientos. Es en este sentido en el que Schiller abogó por la educación de la capacidad de sentir, argumentando que la educación de la capacidad de sentir es pues la más urgente necesidad de la época, no simplemente porque es un medio para hacer efectiva una comprensión mejor de la vida, sino incluso porque despierta la comprensión para el perfeccionamiento. En efecto, para que los procesos intelectuales y racionales promovidos por la educación afecten la vida misma, tienen que transformarse en comprensión, y la comprensión solo es verdadera comprensión cuando se inscribe en el sentimiento y se devela como ampliación de los niveles de solvencia estética y moral, y una vez inscrita en el sentimiento y develada como solvencia estética y moral, se difunda a través del sentimiento como un valor decantado e inscrito en lo más profundo de los propios principios, que paulatinamente se van transmitiendo de generación en generación en el lento proceso de la búsqueda inalcanzable como absoluto del perfeccionamiento humano. Fin de este ensayo sobre la dignidad y la moral como preconcepto que evoluciona.